Hola amigos, mi nombre es Alejandra Farías, músico baterista de la ciudad de Chillán, y en esta cápsula hablaré acerca del origen de la batería, sus exponentes más importantes, los aspectos técnicos fundamentales, lectura en partitura, métodos de iniciación, rutinas de estudio y mantenimiento del instrumento. Los instrumentos de percusión son considerados los más antiguos junto con los de viento. El origen de la batería radica en la Unión, por ahí por el 1980 aproximadamente. Cabe destacar que la batería es un conjunto de instrumentos. Los tambores y timbales surgen de África y China. Por otra parte, los platillos derivan de Turquía y también de China, y el bombo de Europa. Antes de que todos los instrumentos fueran unidos, eran tocados por varias personas, entre 2 y 4. Cada una de ellas tenía su función percutiva. Después de la Primera Guerra Mundial, la alta burguesía se vio afectada y se vieron obligados a reducir el número de músicos. Y en muchos de estos casos, sobre todo los percusionistas, tuvieron que aprender a tocar varios instrumentos a la vez. La batería es, sin duda alguna, el instrumento de percusión más conocido en el mundo, y esta internacionalidad se le debe no a la música escrita, sino a la música popular, los estilos que conocemos con el nombre de rock, jazz, pop, blues, etc. La batería nace a principios del siglo XX. Los principales elementos que la componen son el bombo, la caja y los platos. En 1910, con la invención del pedal de bombo, que primero fue de madera y luego de acero, Wilhelm Ludwig permitió que casi todos los instrumentos de percusión pudiesen ser tocados por un solo músico. Ludwig, nacido en 1879 en el Imperio Alemán, emigró a los Estados Unidos junto a sus padres a la edad de 8 años. La familia se radicó en la ciudad de Chicago y allí cambió su nombre a William. En una ocasión, William Ludwig, después de ver un desfile de los miembros del primer regimiento de la Guardia Nacional de Illinois, se convenció de que quería convertirse en uno de ellos, como ejecutante de tambor. Sin embargo, su padre, el trombonista profesional, insistió de que los tambores no eran un instrumento musical serio. Después de varios años estudiando violín y piano, el padre accedió a comprarle unos tambores de segunda mano. El proceso en los tambores lo llevó a tocar con pequeños grupos novatos y a conseguir algunos trabajos remunerados, ya como baterista profesional en 1908. El pedal de madera que tenía ya no cumplía con las rigurosas demandas de los ritmos más asincopados como el jazz, y después de varias visitas a las tiendas locales de música no logró encontrar un pedal satisfactorio. Como resultado de eso, decidió diseñar su propio pedal de madera que fuese capaz de tiempos más rápidos, sin pérdida de fuerza o de volumen. La compañía Ludwig & Ludwig creció, convirtiéndose así en una de las marcas de batería más importantes de la historia. La aparición de la batería está directamente relacionada con la aparición del jazz, aunque con las diferencias tecnológicas que existían a principios de siglo. La batería en sus inicios no tiene el ensamble que conocemos hoy en día. Los parches eran de piel de animal, el bombo era muy grande, con pequeños accesorios unidos a él. Y tenía un solo tom, llamado tom-tom chino, con 2 parches montados directamente sobre el cuerpo de la madera. Durante este periodo de tiempo, los constructores de material se proponen aportar mejoras tecnológicas en todos los aspectos, pero sin duda alguna la gran superación fue en lo que respecta a los primeros toms afinables. Una serie de accesorios que se fijaban de cualquier manera al bombo y sobre todo en el pie del Charles, hoy más conocido como hi-hat, que hasta entonces era demasiado rudimentario. De los años 30 a los 50, los fabricantes mejoran enormemente la calidad de todos los materiales que conformaban estos instrumentos, e incluso se hacen inventos que mejoran la interpretación. El pedal de Charles, por ejemplo, que se convierte ya en totalmente operativo, es definitivamente quien cambia la sonoridad completa de este instrumento, e incluso la manera de llevar el ritmo. Igualmente la aparición de los soportes de platos, que hasta ahora se soportaban sobre el bombo,
anuncian la aparición del plato Ride, que revolucionaría por completo el devenir de la batería. En los años 50 y 60, la evolución más importante de este periodo es la aparición de las pieles sintéticas para las cajas, bombos y toms, comercializadas por primera vez en 1957 por la empresa Remo. El fabricante Rogers propone en 1959 el primer sistema de sujeción de toms verdaderamente articulado. De los años 70 a la actualidad, el desarrollo musical de muchos grupos de esta época se debe a la proliferación de toms y de platos en sus baterías. Los dos toms sobre el bombo se convierten en algo normal en cualquier fabricante de baterías. Los demás sistemas de sujeción y soporte se vuelven cada vez más normales y fuertes. Y es a partir de los años 80 cuando se inventan todo tipo de soportes, herrajes, etcétera, etcétera, hasta la aparición del rack, que aguantan todo tipo de sistema de soportes. En los años 70 se ve la aparición de fabricantes japoneses, como Pear, Tama, Yamaha, que poco a poco se irán comiendo a las marcas americanas y europeas, gracias a su bajo costo y su gran rendimiento. No solo existen las baterías acústicas, sino también las electrónicas, que constan generalmente de parches virtuales o pads electrónicos, similares a los de práctica, y producen un sonido determinado y programable. Hay algunos modelos que permiten tocar encima de la música o de otros ritmos ya registrados anteriormente o ya incluidos en la caja de sonidos instalada. Hablemos de la batería estándar. Una batería estándar, vista desde la parte superior, está compuesta por un bombo, dos toms, un timbal de piso, un hi-hat, un ride, un crash y una caja. Las medidas pueden variar según el estilo o las necesidades sonoras de quien lo ejecuta. Veamos el video a continuación. El bombo. Tom 1, Tom 2, timbal de piso, hi-hat, ride, y crash. Respecto de los parches, encontramos una gama extensa donde podemos elegir sonidos secos, redondos, con mucho o pocos armónicos, distintos colores y distintas medidas. Parte importante de un set de batería son los platillos. De estos podemos mencionar que también tenemos muchos sonidos diferentes, como por ejemplo sets duros que sean más para tocar rock, o bien más blandos pero con sustain controlado, como son los sets de jazz, que son en su mayoría martillados a mano. Eso hace que cada platillo suene distinto a otro, siendo incluso de la misma serie y misma marca. Hay muchos platillos que cumplen cada uno su función. Podemos encontrar hi-hats, rides, crash, china, splash, stack, gongs y platillos de efectos varios. El redoblante, caja o tambor también existe en muchas medidas, siendo las más usadas 14 por 5,5, 14 por 6,5. El tambor piccolo de 13, que está más bien enfocado a estilos como el funk y el reggae. Los tambores, al igual que los toms, varían en sonido según la afinación que le demos.
La batería se toca con baquetas o con plumillas o escobillas, rods, macetas de felpa, entre otros. Las plumillas generalmente se usan en estilos como el jazz, swing o blues, aunque cualquier baterista de cualquier estilo puede usarlas. Las baquetas varían según el material, ya sea madera, fibra o aluminio, y en distintas medidas. Personalmente me gustan las Bickford SD9. Los pedales. Estos se emplean para controlar con los pies distintos elementos de la batería, generalmente el hi-hat y el de bombo. El pedal de bombo consta básicamente de una plataforma sobre la que el pie aplica la fuerza, una maceta con un extremo pesado que golpea el parche del bombo con la superficie de diversos materiales. En este caso es una felpa, un sistema de resorte que provoca la tensión necesaria para que la maceta del pedal vuelva a su posición de reposo. Veremos un golpe simple con un pedal y dos golpes, uno hacia atrás y otro hacia adelante, aprovechando el rebote natural del pie. Tradicionalmente se ha usado un solo pedal de bombo, aunque en las últimas décadas el doble pedal ha ganado bastante popularidad, al permitir al baterista tocar el bombo con los dos pies, pudiendo así ejecutar patrones más complejos de la misma forma que toca con las manos. Uno de los pioneros del uso del doble pedal fue un baterista llamado Louis Bellson. Posteriormente, este tipo de pedal se ha utilizado principalmente en grupos de rock, metal, hard rock, etcétera, etcétera. Aunque en la actualidad muchos bateristas de sesión lo han incorporado también a la música popular, como por ejemplo Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, entre otros. Ahora veremos un video en donde haremos negras, corcheas, tresillos y cuartinas con el doble pedal. Hablemos del hi-hat. La función del pedal de hi-hat es parecido al del bombo, aunque su función es la de cerrar horizontalmente los dos platillos y volver a separarlos al soltar el pedal, por lo que carece de maceta. Veamos el siguiente video. Importante es también hablar de los bateristas referentes que son necesarios escuchar y estudiar. Entre los más grandes exponentes de la batería mundial encontramos a Buddy Rich, Stewart Copeland, Neil Peart,
John Bonham, Ringo Starr, Tony Williams, Elvin Jones, y de los más contemporáneos están Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, Kate Carlott, Eric Harland, Dennis Chambers, Jeff Porcaro, entre otros. Dependiendo de la música que nos guste, es importante elegir un baterista al cual poder estudiar. En lo posible, siempre escuchar a los más antiguos. Es ahí donde podremos aprender el lenguaje de la música. Consejos para una buena postura y técnica que nos servirán para poder pasar mucho más tiempo sentados en la batería, estudiando o practicando. Lo primero es sentarnos con la espalda derecha y colocando los dos pies sobre los pedales. Esa es la manera correcta que deberíamos tener para sentarnos en una silla cualquiera. Luego tomaremos las baquetas dejando aproximadamente 2 dedos libres. Eso hará que la baqueta rebote de manera natural cada vez que golpemos el tambor, toms o platillos. Respecto del grip, yo ocupo 2. Uno es el grip tradicional con el que estudié tambor y el otro es el moderno con el que actualmente toco. El golpe más importante en el tambor se llama rimshot y se logra cuando golpeas la caja en el aro y en el parche a la misma vez, lo que crea un sonido muy contundente. También lo puedes hacer en los toms, pero este está más enfocado al estilo del jazz. Uno de los métodos más usados es el libro Syncopation, pero personalmente, como libro de iniciación a la batería, yo ocupo el de Kevin Tuck. A continuación veremos una partitura básica de batería. Esta sería una partitura de batería. En el primer espacio de abajo hacia arriba tenemos el bombo, escrito en inglés, que sería kick, ¿cierto? En el segundo espacio de arriba hacia abajo tenemos la caja, que dice ahí snare. En el mismo espacio tenemos la misma figura, pero encerrada en un círculo, que sería borde caja. Luego, por sobre la línea de arriba, tenemos una X, que sería un hi-hat cerrado. Luego le sigo la misma X, pero con un círculo arriba, que sería hi-hat abierto. Después tenemos de abajo hacia arriba otra X, que también es un hi-hat, pero presionado con el pedal. Más adelante tenemos una X por sobre la línea de partitura, una más arriba, que es el ride. Luego viene el crash y después el splash. En la partitura de abajo tenemos dibujados los toms. El primer tom iría en el primer espacio de arriba hacia abajo, luego sobre la línea iría el tom 2 y en el tercer espacio iría el tom 3. Luego tenemos dibujado hasta el tom 4 y tom 5 para baterías de mayor tamaño. El primer ejercicio de rock pattern y el más básico está en 4/4 y dice que arriba las X están en corcheas, o sea, 2 corcheas deben caber en un tiempo. Esas X vienen a ser el hi-hat. Abajo, en el primer espacio de abajo hacia arriba, tenemos un bombo en el primer tiempo, ¿verdad? En el segundo tiempo
tenemos la caja, en el tercer tiempo tenemos un bombo y en el cuarto tiempo tenemos otra caja. Bueno amigos, luego de haber visto la partitura en batería, quiero mostrarles este aparatito. Se lo pueden ver ahí. Es un metrónomo y básicamente lo que hace es dejar sonando un clic constante. Ahí lo tengo a 60 la negra. Esto nos va a ayudar para poder entender mejor las figuras musicales y es pero importantísimo que todos los músicos podamos estudiar siempre con este aparato, que va a pasar a ser nuestro mejor amigo. Bien amigos, espero que toda esta información les haya servido mucho. Nos vemos en la segunda cápsula, donde podremos aprender a leer partituras de baterías y también tocaremos un tema completo.